Hola, mi nombre es Cassandra León Rentería, soy alumna de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Culiacán, extensión Navolato. En este video les voy a hablar de las capacidades térmicas de los materiales en la asignatura de las propiedades de los materiales impartida por el ingeniero Aníbal Isaac Palacios Quintero. En la primera capacidad de los materiales, primero les voy a explicar qué es las propiedades térmicas de los materiales. En principio, las propiedades térmicas de los materiales es la capacidad de cada uno de los materiales de conducir alguna temperatura a través de ellos, para en principio calor o frío. La primera de estas capacidades es la transferencia o conductividad de calor, que en sí quiere decir la capacidad del material de conducir calor a través de él. En primer ejemplo les voy a mostrar en la primera imagen que es la capacidad baja y alta de conducir calor en los materiales. Esto quiere decir que depende del tipo de material y sustancia química que sea, va a tener una capacidad de conducir de manera alta o baja el calor. Esto quiere decir que hay algunos materiales que no pueden conducir el calor fácilmente. Uno de ellos es la madera, por lo cual se utiliza madera en algunos tipos de casas o en algunos muebles para mantener el calor dentro de ellos. La segunda es la resistencia térmica, que eso quiere decir que algún material tiene la resistencia debida para mantener el calor o frío dentro de él. Como por ejemplo puede ser en una hielera, tiene la resistencia térmica para mantener aislado un material frío o caliente dentro de este. La resistencia al choque térmico habla de la capacidad que tiene un material de resistir a cierta temperatura antes de romperse o quebrarse y el cambio de temperatura de este. Por ejemplo, cuando cambias el material que metiste adentro de el calor a un ambiente frío o temperatura ambiente. Esto es como por ejemplo en la fundición. Tienes que saber el tipo de resistencia de choque que tiene algún tipo de metal o plástico antes de sacarlo de su fundición. Por ejemplo, cuando sacas el material para que se enfríe y lo metes a un molde, no puedes meterlo a una temperatura mayor a su resistencia de choque térmico. La siguiente es la dilatación térmica, que en la dilatación térmica se puede conocer como la capacidad de expandirse de una materia o material al momento de aplicarle calor. Esto quiere decir que el material se hace más grande o se expande. Por eso en algunas partes existen juntas de dilatación, que estas son una manera de reducir riesgos en la construcción. Es como si hicieras un espacio para la dilatación que puede tener ese material para que ese no se rompa. Es decir, cuando construyes una carretera o algún tipo de edificio, tienes que dejar a veces un espacio porque el material que utilizas puede tener una dilatación mayor al espacio que estás utilizando con él. La siguiente es la contracción térmica, que es lo contrario a la dilatación. Y como vieron en la imagen anterior, es cuando el material, al quitarle el calor o tenerlo a temperatura ambiente, en vez de crecer, se contrae. Que como lo dice la palabra, es lógico, se hace del tamaño que estaba, pero incluso a veces se puede hacer más pequeño, dependiendo del tipo de material. Y para eso también existen juntas que cuando, por ejemplo en la industria, cuando pasa un material o un líquido por algún tipo de tubería, tiene que tener una junta tanto de dilatación como de contracción. Y esto es porque al pasar un material caliente o ya sea que tenga un tipo de sustancia
como por ejemplo radiactiva, que transmite calor por la energía cinética, se dilata, pero ya que deja de pasar el material se contrae y entonces tiene que tener ambos tipos de junta. La siguiente es la fusibilidad térmica, que esto, como les mostraré en la siguiente imagen, es la capacidad del material de, al aplicarle calor, fundirse. Esto quiere decir, como lo conocemos, de derretirse o hacerse líquido, y lo utilizan mayormente en la industria de polímeros, como plásticos y metales, para realizar diversas figuras o diversos moldes que se desea obtener en forma de los materiales. En el calor tiene que, como ya lo mencioné, conocer la resistencia y la conductividad que tiene el material al calor. Todo se va relacionando de una capacidad a otra o de una propiedad térmica a otra. Esto quiere decir que tienes que conocer todas las anteriores para poder realizar estas últimas. La soldibilidad es la forma como comúnmente conocemos de soldar las cosas. Esto es como, por ejemplo, en la imagen existe un soldador que está haciendo una pieza de oro. Pues muchos conocemos las piezas de oro como algún tipo de joya, anillos, cadenas o cualquier cosa así, que siempre antes de estar terminadas son soldadas con pequeñas máquinas o soldaduras, que existen diferentes tipos para cada uno de los materiales. Pues en eso también se aplica algún tipo de calor, y esto es lo que hace que se funda y luego con la temperatura al cambiar se solidifique de nuevo. Y el calor específico es conocido como el calor que tienes que aplicarle a una sustancia para que cambie su punto de temperatura, es decir, que se eleve por lo menos 1 grado centígrado, pero que no llegue a deformarse. Y como conclusión podemos agregar que las propiedades térmicas están conectadas unas con otras. Tienes que conocer tanto el punto de fusión y ebullición de cada una de los materiales, perdón. También como conocer la conductividad, la dilatación, la contracción que pueda tener el material para poder utilizarlo. Y en cada una de las industrias, incluso en las casas o en cualquier parte, puedes encontrar esto. Es el momento de cocinar, estás conduciendo calor a través de la estufa para tu sartén, que es uno de los materiales que más conduce calor, el metal. Un ejemplo claro de estos, y en diferencia, los metales son buenos conductores, se dilatan fácilmente, son fáciles de fundir porque tienen las distintas capacidades que acabo de mencionar. Pero la madera, en consecuencia, por contrario, tiene diferente tipo de conductor que no es muy buen conductor de calor, es decir, el calor no traspasa de un lado a otro, y esto se usa para casas, como lo mencioné, porque mantiene la temperatura fría como el cuerpo lo necesita. Y otro ejemplo son los materiales cerámicos. Estos están en un punto medio, es decir, como cuando utilizas un plato o un piso de cerámica, no traspasa el calor o el frío como en los otros materiales. Se queda por un tiempo, pero al tiempo desaparece. Y pues eso es todo de mi parte.